Y ya de este despeje puedo hacer muchas cosas, ¿están de acuerdo? Es igual a, o sea, si la fuerza electromotriz inducida E es igual a 240 volts por 1 más 7.5 entre 100. Es igual a 240 por 1.075. Siempre recuerden algo, lo generado es mayor que lo de línea. $258 volts. O sea, se está produciendo 258 volts. Por pura casualidad, vamos a calcular la potencia total por producto. E por I de armadura. Vamos a ver si es cierto. Por 20. 5160. Significa que el fabricante hizo su fuerza, perdón, hizo la tensión generada máxima. La potencia generada máxima. Y aquí lo hizo cuando probablemente ya estábamos teniendo un efecto de reacción de armadura, así se llama. Se hace cuando teníamos saturación. Entonces estos dos valores probablemente no coincidan en una práctica. Es decir, el fabricante lo hizo bajo ciertas condiciones, una, y bajo ciertas condiciones, otra. Por eso no son congruentes. Porque se dieron cuenta, si yo multiplico por 20, me debe de dar la potencia total generada. Y esta es mi potencia total generada en términos de quién? De la eficiencia. Cópienlo, chicos, por favor. ¿Dudas? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Qué valor dijo que era más alto que el otro? Es que no escuché bien. A ver. Si yo multiplico esto por la corriente de armadura, que en términos de la teoría es la misma que la corriente de línea, estaría obteniendo la potencia total generada. Pero entonces, ¿por qué tengo esta? Aquí son 5.666, creo. Aquí es otro valor. ¿Qué significa? ¿Por qué hay discrepancia? Ah, pues porque significa que yo no sé si el fabricante tenía la tensión máxima generada. Yo no lo sé. A lo mejor no. A lo mejor le da un cierto colchoncito, 10% menos, precisamente para evitar que se queme. Cuando yo estoy diciendo un valor recomendable, significa que no debo de sobrepasar ese valor, precisamente para evitar fallas en donde, en el generador. Para eso es. Por ejemplo, si yo lo multiplico esto por 20, ¿cuánto me da? 16, sí, 5.620. Y aquí son 5.647. O sea, estás excedido 27 watts. Usted puede decir, bueno, es cierto, está mal. No, no está mal. Lo que pasa es que este valor no se usó para calcular este otro valor. ¿Me explico? O sea, no coinciden ambos valores. Y está bien. ¿Por qué? Porque entonces el fabricante le está diciendo, ¿sabes qué? Que tienes máximo esto y tienes máximo esto. O sea, no puedes pasar de ahí, porque si no, lo quemas. Yo te lo recomiendo, te lo sugiero. Ya si tú lo quieres quemar, ya es tu problema, pero yo no te aplico garantía. A eso se refiere. ¿Se me explicó? Eso es en esencia lo que estamos observando. Este comportamiento es precisamente por eso. ¿Quedó aclarada la duda? Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Sí? ¿De qué? Cópielo, muchachos. Por favor.
Muy bien. Recuerden, pueden sacarle captura de pantalla, pero el chiste es que resuelvan los problemas de los cuales ustedes están haciendo la captura de pantalla, porque si no, de nada sirve. Ya ven lo que pasó en el primer parcial. Bien. ¿Cuántos problemas hemos hecho del generador serie, muchachos? Creo que 4, ¿no? A ver, chéquenlos, por favor. Nada más son 3, profe. ¿3? Ah, ok. Entonces vamos a ahorita pasar con un problemita. Perdón, vamos a empezar con los problemas del generador paralelo. Digo, tenemos que verlos. Quizás compuesto no veamos. ¿Por qué? Porque se complica y mejor vemos su comportamiento desde el punto de vista eléctrico. Generador serie y generador paralelo sí son más aplicables desde el punto de vista práctico. El compuesto sí existe, pero ya no se usa mucho precisamente porque los sistemas de corriente continua se han ido sustituyendo de generación de continua por rectificación. De hecho, eso es lo que ahorita están viendo en electrónica de potencia, ¿no? Rectificadores. Si no es que ya los acabaron los el de tipo puente, el de onda, el de media onda, el de derivación central. Precisamente por eso es que ya los sistemas de corriente continua son más soportables electrónicamente hablando. Son más eficientes, simplemente. Pero bueno, tenemos que verlo ni modo. El generador paralelo ya lo vimos desde el punto de vista teórico, además ya hasta definimos sus ecuaciones. Tenemos esto, la resistencia de carga, la resistencia del campo, o de excitación también se le puede decir. Por lo tanto, tengo una corriente para acá, otra corriente para acá, y la corriente importante, ¿por qué? Porque pues necesito conocer la corriente de armadura. Entonces, obligadamente, ¿qué necesito? Tensión de línea, la corriente de línea. Pero también necesita la resistencia del campo, así como la del campo del inductor, así como la resistencia de armadura. Otra vez necesito ¿cuántos datos? 4. En el caso del serie también necesitaba 4, que eran los dos, inductor inducido y la salida. Nada más que aquí se complica un poquito. ¿En qué sentido? Van a observar ahorita. Por lo tanto, necesitamos, con el supuesto asterisco que estoy poniendo, son los datos que comúnmente necesitamos. ¿Para qué? Voy a calcular estos dos, eficiencia y regulación, otra vez. ¿Para qué? Para poderle dar sentido a los datos y decir si sí o si no requiere mantenimiento. Entonces, ¿cómo opera esto? Un generador shunt, comúnmente así se maneja un generador shunt, tiene los siguientes datos. B de línea, 240 volts, I de línea, 10 amperes, resistencia de la armadura, 0.5 ohms, resistencia del campo paralelo, 120 ohms. Recuerden, el campo paralelo siempre es de mucho más alta resistencia que la resistencia de armadura.
¿Qué se procede? Ya tengo los esquemas referidos. Es lo primero que hago. ¿Para qué? Para colocar ahí mis datos. Voy a ponerlo otra vez acá abajo, un poquito más pequeñito. Recuerden, se hace girar. Aquí tengo la resistencia de armadura, que es de 0.5 ohms. La B de línea, 240 volts. La I de línea, 10 amperes. ¿Entiendas esta carga? Nada más pongo una, en lugar de poner las 25 o 30 cargas que a lo mejor están conectadas al generador. No hay necesidad de poner tantas, nada más con una, sobra. La resistencia del campo de excitación es de 120 ohms. Listo. Ahora, ¿qué procedemos? Lo primerito que debemos de calcular. Primero, copien, no. Observen, es lo válido. Calcular la corriente de excitación. Tengo tres ecuaciones. Vamos a usarlas. Si no las tres, sí una. Al menos una. Lo primerito que debo calcular es la corriente de excitación. Yo sé que la B de línea, en la tercera ecuación que nosotros desarrollamos del generador paralelo, es esto. De donde la corriente de excitación, o corriente del campo paralelo, es igual a B de línea entre resistencia de excitación. ¿Tengo la resistencia de excitación? Sí. ¿Tengo la B de línea? También. Esto es igual a 240 entre 120, que es igual a ¿cuántos amperes? 2 amperes. Número 2. Número 2. Calcular la corriente de armadura. ¿Por qué debo de calcular la corriente de armadura? Ah, porque debo de calcular E, y la E es igual a B de línea más la caída de tensión en la armadura. ¿Tengo B de línea? Sí, sí la tengo, es este dato. ¿Tengo la corriente de armadura? No, no la tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocerla, porque tengo resistencia de armadura. ¿Para qué debo de calcular E? Porque voy a calcular estas dos, y estas dos la tienen integrada. Por lo tanto, debo de calcularla. ¿Cómo calculo la corriente de armadura? Simple. También esa fue la primera ecuación. IA es igual a IF más IL. Esto es igual a 2 amperes más 10 amperes igual a 12 amperes de corriente de armadura. Es decir, la corriente que fluye por aquí, por la armadura. Siguiente. 3. Calcular la fuerza electromotriz inducida E. Calcular la FEM es igual a B de línea más la caída de tensión en la armadura. Es igual a 240 más 12 por resistencia de armadura. 0.5. Esto es igual a 246 volts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien o vamos mal? Todo esto es para calcular estos dos. El que quieran primero. No hay problema. Podemos elegir el de abajo, el de arriba. Me voy por el de abajo porque es el más, para mí, el más sencillo. ¿En qué sentido? Es una resta y una división. Porcentaje de regulación es igual a E menos B de línea sobre B de línea por 100. Esto es igual a 246 menos 240 entre 240 por 100. Y esto me da 240 2.5, ¿no? exactamente, 2.5%. Es decir, de 100 volts generados, 2.5 se quedan aquí. Es poquito.
No es mucho. Lo ideal es eso, que tuviéramos máquinas así de picudas. Casi no existen. Las máquinas comúnmente son del 8%, 9%, 10%. Ya cuando exceden del 15% ya están fastidiadas, entonces hay que repararlas, hay que hacer trabajos de mantenimiento específico. Bien, siguiente. Eficiencia. La eficiencia es V de línea y de línea entre E por I de armadura. Por 100. Ahora vamos al punto 4 para aplicar esto. 4. Calcular potencia de salida. O consumida, como quieran. Potencia de salida es V por I de línea. Potencia de salida es igual a 240 por 10. ¿Esto cuánto me da? 2,400 watts. Punto 5. Potencia de entrada o potencia generada. Esto es igual a ¿cuánto? A 246. Esto es igual a E por I de armadura, perdón. Sustituyendo 246 por 12. Recuerden, la corriente de armadura, aquí la calculé. Por este me va a dar la potencia generada. Esto nos da el gran total de 246 por 12. Igual a, permítanme, 2.952 watts. 2.952 watts. Fíjense la diferencia, ¿cuál es? 552 watts. Entre lo consumido y lo que genero. Es decir, que esos 552 watts, ¿dónde se quedan? Aquí adentro, aquí adentro. Ahora calculo o hago el cálculo de eficiencia. 2,400 entre 2,952 por 100. ¿Cuánto me da? 81.30. 81,30, gracias. 81,3%. Es decir, de cada 1000 watts a la salida tenga 813. Esos 187 watts se están quedando aquí adentro. ¿Dónde? En las escobillas, en el calor que se genera en dónde? En las bobinas de la armadura, en dónde? En las bobinas del inductor, en las conexiones, a lo mejor están mal hechas o está floja, en el ventilador que está girando, eso hace que se frene, en el calentamiento producido por fricción entre el rodamiento y la flecha. Todo eso es pérdida de calor. ¿Qué produce? Frenado. ¿Qué produce? Caída de tensión. ¿Y eso qué me genera? Pérdidas. ¿Las pérdidas cuáles son? Los 552 watts que se están perdiendo. ¿Dudas, muchachos? Cópienlo, por favor. ¿Se dan cuenta que este se complica un poquito más? ¿Por qué? Porque hay que calcular más cosillas. Pero si lo sabemos acomodar bien, no hay tanta complicación, muchachos. Cópienlo, por favor. ¿Dudas, muchachos?
En el último resultado es 0.81, profe. Es 0.813. Cuando lo Ah, multiplico por 100 se convierte en 81.3. gracias, profe. ¿Sí de qué? Bien. Vamos con otro problema de generador paralelo. Por eso les pregunté cuántos habíamos visto del serie para que sean los mismos y podamos empezar a trabajar con sus características. Porque esa es la clave. Las características. A ver. Voy a borrar esto. Los datos de placa de un generador shunt son los siguientes. V de línea igual a 120 volts. Potencia de salida 1.5 kilowatts. Resistencia de armadura 0.25 ohms. Resistencia del campo paralelo 0.75 ohms. Perdón, ¿cómo 75? Perdón, se fue, estaba pensando en serie. 240 ohms. Calcular. Inciso A, regulación. Inciso B, eficiencia. Para estos dos necesito fuerzas calcular todo lo que vimos. Ni modo. A darle. Ahora bien, con esos datos de placa fácilmente yo puedo identificar algo. No tengo corriente. Tengo que calcularla. Entonces cambia el problema agregando un inciso, o más bien parte de un inciso. Este es mi esquema, muchachos. La armadura, el campo, la salida. Me dice que mi tensión de línea es de 120 volts, de continua. Pero mi potencia de salida es de 1.5 kilowatts. Me dice también que mi resistencia de armadura es de 0.25 ohms.
Y mi resistencia del campo paralelo es de 240 ohms. Me están pidiendo calcular regulación y eficiencia. Para calcular regulación necesito dos tensiones, una inducida y otra de salida. Tengo la de salida. Para calcular la eficiencia necesito dos potencias, la de entrada y la de salida. Tengo la de entrada, por lo tanto debo de calcular la de salida. Perdón, al revés. Tengo la de salida, necesito calcular la de entrada. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Pues simple, empezamos. Para calcular el inciso A, la regulación. ¿Tengo este? Sí. ¿Tengo este? No. Debo de calcularlo. Es igual a B de línea más I de armadura, resistencia de armadura. ¿Tengo la I de armadura? No. Esto es igual a I de excitación más I de línea. ¿Tengo la I de excitación? No. Necesito calcularla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vieron cómo fui disgregando? ¿Para qué lo hago? Pues para darle otra perspectiva al problema. ¿Cuál de estos me falta? Tal. Pues sobre de ese me voy. ¿Cuál de estos me falta? Tal. Pues sobre de ese me voy. ¿Cuál de estos me falta? Este. Pues me voy sobre de este. Y ahora sí, así como lo disgregué, lo vuelvo a agregar. V de línea, 120 volts sobre 240. ¿Esto es igual a cuánto? A 0.5, ¿no? O sea, es un medio. O sea, es 0.5 amperes. Me voy al siguiente. 0.5 más. ¿Tengo la corriente de línea? No la tengo. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que calcularla. ¿Por qué? Porque no puedo tener dos incógnitas y una sola conocida. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues calcular la corriente de línea. Aquí lo voy a hacer. La corriente de línea es potencia de salida entre tensión de línea. La potencia de salida son 1500 watts, o sea, es 1.5 kilowatts entre 120 volts. Y esto me da un gran total de ¿cuánto? 1500 entre 120. 12.5 amperes. Es el valor que va acá. 12.5, ¿esto es igual a cuánto? 13 amperes. Nos vamos para acá. La B de línea, 120. Más corriente de armadura, 13 por, ¿cuál es la resistencia de armadura? 0.25. Eso es igual a 13 por 123.25 volts. Eso es lo que induzco con estos datos. Esta es mi corriente de armadura, que la voy a usar al ratito. Por lo tanto, calculo la regulación. 123.25 menos 120 sobre 120 por 100. Esto es igual a 2.70%. Que de hecho es 2.71. Porque es 2.7083. Lo cerramos a 2.71. Cuando ya tengan mucha práctica con respecto a esto, van a poder aproximar cifras fácilmente. Bien, ya calculé el inciso A. Me voy al inciso B. Inciso B. Eficiencia es igual a potencia de salida contra potencia de entrada por 100. La potencia de salida ya la tengo, 1500 watts. La potencia de entrada, ¿cuál es? Es el producto de tensión inducida
que son 123.25 por 13 amperes por 100. Este C y este sí ya. Así se los pongo para que lo ubiquemos más fácil. Y esto nos va a dar el gran total de... ¿Qué pasó? Creo que se equivocó. ¿En dónde? Circular E. 13 por 0.25 y es 0.5 y da 6.5. 13 por punto 25. Ajá, y es por 0.5. No, sí está bien, profe. No, sí es 25 Sí, porque se multiplica por resistencia de de armadura. armadura y es Ok, de... perdón, profe. No, cuidado, no pasa nada. O sea, qué bueno que lo aclaremos. Y las dudas, precisamente así surgen las dudas y así surgen las aclaraciones. Está bien, no pasa nada. Entonces, punto 25. Sí, porque esta es la resistencia de armadura. Perfecto, entonces, viene siendo 93.61%. ¿Está bien? Eso significa que por ningún lado donde le quiera ver, la máquina necesita o requiere mantenimiento. O sea, sé que de cada 1000 watts, 936 salen. 639 se quedan allá adentro para hacer funcionar la máquina. Porque al final de cuentas, esa presencia de pérdidas hace que la máquina funcione. ¿Eh? No piensen que es así tan a rajatabla. Es que se perdió la energía. No. La energía ni siquiera ni se destruye, solamente se transforma. Acuérdense siempre de eso. Y aquí es que estos 600, en el caso, 639 watts que quedan por ahí, hacen que este opere. Sí se calientan, pero al final de cuentas ese calentamiento es producto de qué? De la famosa transferencia de energía. Entonces, sí es aceptable. O sea, no está tan mal como pensamos. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Ya lo copiaron, chicos?
Bien. Comúnmente los generadores se hacen dos tipos de pruebas. La de vacío y con carga, así. Y eso nos arroja resultados desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, en las resistencias de armadura y de campo, es a través de esa actividad que nosotros las podemos determinar. Pero esas se llaman pruebas en vacío, es decir, cuando estoy manejando ese término significa que no tiene carga la máquina. O sea, no está conectado el elemento que quiero alimentar. Y debemos de recordar que esas pruebas también se hacen en alternadores, las pruebas en vacío. Y son las que nos dan muchos referentes respecto a cómo va a operar la máquina. Por eso les voy a poner ahora, el problema va a cambiar en esos términos. Un generador shunt es sometido a pruebas en vacío. Obteniéndose lo siguiente. Resistencia de armadura, 1. Resistencia de campo paralelo, 350 ohms. La capacidad del generador cuando se conecta una carga es de 4.5 kilowatts a 220 volts. Calcular regulación y eficiencia. La capacidad se refiere a lo que saca el generador, no lo que genera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este problema igual? Como el caso anterior. Aquí está mi campo, mi armadura y mi carga. Bien. La resistencia de armadura es de 1 ohm. La resistencia del campo paralelo es de 350 ohms. La tensión de línea es de 220 volts. Y la potencia de salida, o sea, la capacidad del generador con el conector de carga, es de 4500 watts. Me piden otra vez regulación, que es esa relación por 100. Me piden calcular R. Pero la corriente de armadura es igual a I de línea más identificación. Pero I de línea no la tengo, entonces ¿cómo lo calculo? Pero tampoco tengo la corriente de identificación. Ahí tengo mis aproximaciones. Este es 4500 sobre 220. Y este es 220 sobre 350 amperes. 4500 sobre 220
20.45 en la corriente de línea. 20.45 amperes. Los 20 entre 50. 0.32 amperes. 20.45 más 0.32 nos da el gran total de 21. Ay no, aquí no. 21.007. Esa es la derivadura. Ahora voy a calcular la fuerza eléctrica inducida. Es 220 más 21.077 por 1. Esto es 241.007 volts. Listo. Calculo de arriba. $241.07 menos 220 sobre 220 por 100. $9.5. De hecho, no es 7. Se percatan que este es el próximo a comúnmente cuando en la regulación se presentan este tipo de fallas, nos tenemos que referir primerito con mutador y escobillas. Eso es lo que tengo que hacer. Verificar. ¿Cómo se verifican? Viendo la tamaño simplemente. Viendo cómo el computador está carbonizado, bien ensayado, muy con una unidad que calidad. Es un cilindro, ¿verdad? Tal cual, cuajito. Pero siempre se tiene cavidades, se hace la separación, se puede cambiar el mercado, pero si no tiene el mercado, no se puede hacer. Eso se los aseguro. Bien. Este es para el inciso. Ahora el inciso. Ven, que yo quiero saber eso. Inciso A, relación. Inciso B, eficiencia. La eficiencia es potencia de salida con potencia encerrada por 100. La potencia de salida es de línea. Yo no tengo, que son 4.500 watts. Y la potencia encerrada son por madura, que es igual a 241.07 por 21.007. 241.007 por 21.007. 5.079.34. Es lo que genero, es lo que son una diferencia, es lo que se da de la máquina. Ya no vamos a hacer pérdidas. Eso es lo que genera. La diferencia es lo que se queda acá adentro. La salida, lo que nosotros buscamos. Bien. La eficiencia, por lo tanto, es 4.500 watts sobre 5.079.34 watts por 100. $88.59.
Dudas, chicos, opinen, por favor. La fórmula de potencia cerrada y potencia cerrada es igual a E por qué, profe. Por ir a vida armadura. Por vida armadura. Gracias. Ya es la vida de serie. ¿Se acuerdan que la serie era por vida armadura? Las potencias son las mismas. O sea, se las calculan de manera semejante. Bien, chicos. Voy a agarrar ese problema. ¿Ya vieron? Ya les acabo de sacar la captura. Perfecto. Entonces vamos a borrarlo. Hicimos 3 de serie, 3 de paralelo. Vamos a continuar con la parte que dice de los dos generadores. Bien. Aquí hay algo muy importante que quiero que quede aclarado. Los generadores producen gráficas, que son comportamientos. El problema del generador serie y del generador paralelo es que funcionan de forma inversa. Ahorita van a ver por qué. La clave son los amperes vuelta. Y repito, lo que ya hemos visto hasta el cansancio. La fuerza magnetomotriz, que son los amperes vuelta, producen la intensidad de campo, que son, o se establece como la fuerza magnetomotriz dentro de un imán. Y eso es su longitud, entre cara y cara. Pero la intensidad magnética produce a su vez la densidad en campo, que es la línea de flujo magnético en un área de superficie. Bien. Cuando entonces yo tengo una bobina, no en la armadura, sino en los campos, que es donde yo comúnmente voy a estar actuando o interactuando con bobinas. Es decir, que yo puedo controlar SC1, perdón, S1, S2, A1, es un campo serie, porque está en la nomenclatura. Bien. Como se los comenté el día de lunes,
Estos se van a conectar de tal forma que permitan establecer entre este punto el positivo y entre este punto el negativo. Es decir, aquí voy a conectar cargas. Tengo 3 foquitos. ¿Qué pasa con esa carga? Bien, resulta ser que cuando yo le aplico carga, estas cargas, a medida que yo vaya metiéndole carga, van a consumir más corriente. Cuando consumen más corriente, creamos más campo magnético. Cuando metemos más campo magnético, provocamos todo esto. Pero esto a su vez me va a provocar lo siguiente. Si incremento el campo magnético y este permanece constante, ¿qué le pasa a la fuerza electromotriz inducida? Sube. Pero si sube la fuerza electromotriz inducida, ¿qué le pasa a la tensión de línea? También va a subir. En proporción, quizás. Directamente, a lo mejor. No lo sé. Todo depende del diseño, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué pasa si súbitamente quito la carga? Se pierde este, porque se perdió este, porque se perdió este. ¿Qué pasa con el campo magnético principal que estaba poderoso? Se reduce. Entonces, en el generador serie tengo algo peculiar. Que si yo incremento la corriente de línea, de relación causa-efecto, la tensión de línea también va a incrementarse. No proporcionalmente, pero va a tender a hacer esto. Es decir, yo empiezo con una generación en cero. No es cierto, no está en cero. ¿Por qué? Porque hay un campo magnético pequeñito que se llama campo magnético remanente. Eso va a producir una tensión pequeñita. Cuando yo le aplico una carga, automáticamente esta pequeña tensión inducida, cuando yo como generador detecto que existe esto, automáticamente mando una corriente. Pasa la corriente por aquí, baja por acá, pasa, sale por acá. ¿Qué crea? Que el campo magnético ya no es pequeñito, ya tiene un campo magnético del campo serie. Este se llama remanente o residual. El nuevo campo magnético producido por este efecto se le va a llamar campo magnético serie. O sea, es un campo magnético producido por el campo serie, el cual refuerza al residual y provoca que la tensión inducida crezca. ¿Qué pasa si la tensión inducida crece? La corriente que fluye también crece. Hace que la lámpara prenda más. ¿Y qué pasa con el campo magnético? Se hace más grande. ¿Qué pasa si el campo magnético se hace más grande? La tensión inducida crece. Cuando estoy haciendo esto, estoy más o menos por aquí. A medida que le cambio carga, esta es la carga, la curva va a ir creciendo. Pero va a haber un punto en el cual se va a detener su crecimiento tan marcado y va a tender a estabilizarse. En esta zona es donde yo opero. De aquí para acá yo no puedo operar. ¿Por qué? Porque significa que mi tensión es muy variable. ¿Se me explicó? Aquí significa que el crecimiento es muy rápido. ¿Cómo es mi pendiente? Muy alta. ¿Cómo es mi pendiente aquí? Va estabilizándose con respecto al eje X. Para eso me sirven estas curvas. Pero ojo, este es el valor de la corriente de línea. ¿Y cuál es el otro valor? Ah, pues el de la tensión de línea. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a conectar un voltmetro con el cual voy a estar monitoreando la tensión. Si yo le aplico otra carga, cada vez que yo le aplique carga va a haber más corriente y esa corriente es corriente de excitación. Como se va incrementando la corriente de excitación, ¿qué va pasando con la tensión de línea? Pues se va a ir subiendo. No proporcionalmente, porque si fuera proporcionalmente sería una línea recta 45 grados. No, va a ir cambiando con respecto a cómo yo vaya metiendo excitación.
¿Qué va a pasar? Va a haber un punto en el cual vamos a estabilizar la curva. En ese punto es donde yo trabajo. Por ejemplo, aquí a cambio de carga, 10 amperes, por decir un número, 10 amperes, 12 amperes, 14 amperes, 16 amperes, 18 amperes, 20 amperes. ¿Qué tensión tengo? Más o menos un 15% de variación. Y mi tensión de operación, 200 volts. Es decir, que puedo estar trabajando con 200 volts más o menos 15%. O sea, de 230 para arriba, 170 para abajo. Esos 60 volts aprox son de mi tolerancia de carga. Entonces, en esta pendiente, perdón, en este rango, voy a estar operando. De aquí a aquí no, porque es muy cambiante. Y la carga puede fallar. Ese es el problema del generador serie. Que si soporta una corriente enorme, o sea, tiene tamaños para poder manejar 50, 100, 200 amperes. ¿Cuál es el problema? Llegar a esa corriente. Para eso necesito una gran tensión inducida. Porque como todo está en serie, la corriente que fluye por todo el circuito es la misma. Entonces eso produce que haya efectos electromagnéticos muy poderosos. Pero siempre y cuando haya carga muy grande. Entiéndase, carga muy grande, la que consume mucha energía. Ese es el problema del generador serie. Que con cambios de carga varía mucho su tensión. Lo vamos a ver en la práctica la semana que entra, o sea, no se preocupen, lo vamos a ver, ustedes tranquilos. Entonces, a medida que yo voy cambiando la carga, la tensión se dispara. Aquí se observa. Se estabiliza, ¿por qué? Porque se dice que estamos llegando a saturación magnética. ¿Qué significa saturación magnética? Voy a hacer un referente muy burdo. ¿Quién ha mojado ropa? Todos. Hemos echado a lavar, etcétera, hemos lavado ropa, etcétera, etcétera. Hay un punto en el cual le echamos agua a esa ropa y ya no se moja más. ¿Están de acuerdo? Algo parecido sucede en los imanes, en los electroimanes, que por más corriente que yo le pase, ya las moléculas ya no se pueden orientar, porque ya están orientadas. O sea, ya no puedo, están saturadas. Cuando decimos, es que algo se saturó de agua, significa que llegó hasta su límite. Cuando decimos que algo se saturó magnéticamente hablando, significa que ya no puedo reorientar las moléculas. Ya están todas orientadas, ya no, por más corriente que le meta, ya no puedo orientarlas. Así se queda. Eso es esta etapa, la saturación magnética. Eso es en el caso del generador serie. Esta es su curva característica, que la semana que entra es la que vamos a sacar. ¿Cómo la vamos a sacar? Pues variando la carga y vamos a ver qué pasa con la tensión. Por eso les he dicho hasta el cansancio, esta es una relación causa-efecto. Causa-efecto. Y ahí se aprecia perfectamente bien. Ese es en el caso del generador, ¿cuál? Serie. Porque en el paralelo cambia. Fíjense, la conexión es importantísima. ¿Por qué? Porque comparte la armadura y el campo la misma corriente. De acuerdo a los problemas que hemos estado haciendo, en el caso del paralelo, no comparten la misma corriente. Gracias a ese nodo, no se comparte la misma corriente, y ahorita lo vamos a ver. ¿Gustan copiarlo? Adelante. ¿Gustan sacar la captura de pantalla? Adelante. Bien, vamos a borrar esto. Nuestro circuito cambia bastante en comparación de este. Esto lo dejo y lo sigo manteniendo esto. Esto es importante. Esta es la explicación teórica del por qué se produce esto.
Observen, chicos. Tengo mi zapata polar. Más o menos así. Mi campo. Aquí tengo mi armadura. Mis 2 carbones. Pero fíjense. En el caso de hace rato, yo le puse 3 espiras por polo. Ahora va a tener más. ¿Por qué? Porque las características del devanado paralelo cambian desde su configuración hasta su conexión. Y eso lógicamente nos permite tener diferentes características. Perfecto. Se va para abajo. Listo. Esto lo puedes por acá. Bueno, ahorita lo vuelvo a poner, no pasa nada. Voy a mantener esa gráfica, porque sobre esa voy a trabajar la siguiente. Fíjense, muchachos. ¿Qué me falta? Aquí está el nodo. Ah, pues resulta ser que necesito la carga. La carga va acá. Ahí está mi carga. Y aquí pongo otra carga. Y aquí, son lámparas. Comúnmente las cargas que manejamos eran lámparas incandescentes. Para que se vea el efecto nada más. No crean que por otra cosa. Ahí está mi otra carga. 3 lamparitas. Lógicamente aquí voy a poner un ampérmetro. Y aquí voy a poner un voltmetro. Bien. ¿Cómo funciona? Pues resulta ser que aquí puedo poner un interruptor. Echo a andar la máquina, automáticamente empieza a funcionar. ¿Cómo funciona? Muy parecido al serie. Tengo un pequeño campo magnético aquí, remanente o residual. Bien, por la forma que tengo de conexión, automáticamente este campo magnético produce una fuerza electromotriz inducida E, pequeñita, en proporción. Pues resulta ser que cuando empieza a acelerarse, la tensión inducida empieza a crecer rapidísimamente. ¿Por qué? Porque este permite pasar muchos amperes vuelta, que son independientes de la carga. ¿Por qué? Por la conexión. Simplemente por eso. Parte de la corriente entra aquí, parte de la corriente va para acá, que es la que excita los campos, permitiendo que llegue a este punto y se junte con la que viene del exterior, llamada corriente de línea, y entre como corriente de armadura. Esa es mi corriente de excitación. Entonces, las dos corrientes, esta y esta, son independientes uno del otro. Esa es la ventaja del generador paralelo. ¿Por qué? Porque si yo abro la carga, el generador sigue generando, valga la redundancia. No pasa nada. Cosa que en el serie, si yo abría la carga, automáticamente se caía la corriente, la tensión y la corriente no existen. Aquí no, aquí es diferente. Por eso es la ventaja del generador paralelo. Es decir, yo sin carga puedo maniobrar lo que yo quiera a mi antojo. ¿Qué tendría que hacer? Ah, pues si yo quiero maniobrar a mi antojo, si yo varío mi fuerza magnetomotriz, si la varío, ¿qué varío? Mi intensidad de campo. Si varío mi intensidad de campo, ¿qué varío? Mi densidad de campo. Si varío mi densidad de campo, es porque estoy variando el campo magnético phi. Y si varío el campo magnético phi, a final de cuentas varío la fuerza electromotriz inducida, de acuerdo a Faraday. Entonces, si varío esto, varío esto. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿y para qué caramba lo quiero variar? Ah, pues porque quiero buscar algo que se llama curva de saturación. ¿Cómo le hago? Ah, pues fíjense, pongo un reóstato en serie y pongo un bracito y mando este para acá. Cuando yo coloco el bracito aquí, tengo máxima resistencia. Cuando pongo el bracito para acá, que ahorita lo voy a poner de otro color, que se aprecie,
Si yo lo pongo por acá, tengo mínima resistencia. Es decir, aquí tengo la máxima resistencia, tengo la mínima transferencia de corriente. Como tengo la mínima transferencia de corriente, tengo mínimo campo magnético por esta relación. ¿Cómo es mi tensión pequeñita? Pero si yo lo empiezo a mover paulatinamente, ¿qué va a pasar con mi campo magnético? Se va subiendo. Con mi fuerza magnetomotriz se va incrementando. ¿Por qué? Porque estoy variando, recuerden. Si este es un valor constante, porque no le puedo quitar ni poner alambre, ¿de quién depende la fuerza magnetomotriz cuando la varío? Pues de la corriente. ¿Pero qué corriente? La de excitación. Porque esa es la que estoy variando y esta se llama corriente de excitación. Por lo tanto, si yo la varío, ¿qué varía? La fuerza electromotriz inducida. Si yo varío corriente de excitación, varío la fuerza electromotriz inducida, E. Y a la vez varía la tensión de salida. Y eso es lo que yo quiero medir. Pero ojo, no aquí. Aquí no se puede. ¿Por qué? Porque ¿qué valores tengo? Tensión de línea, corriente de línea. Y aquí, ¿qué corriente es? De excitación. Por lo tanto, tengo que hacer otra gráfica, que es esta. Corriente de excitación contra tensión de línea. Y más o menos va a tender a ser esto. Se parece, ¿verdad? Pero esta es la de carga. Y esta se llama saturación. Muy bien, ya la hice, porque la vamos a hacer, ¿eh? Ni creen que nos vamos a salvar, la tenemos que hacer para que vean el comportamiento. ¿Se parece mucho a esta? Sí, sí, se parece mucho a esta. ¿Pero qué creen que este es con carga? Y este es saturación o vacío. Son cosas diferentes. ¿Qué pasa si yo cierro el interruptor? Automáticamente fluye corriente. Se marca. ¿Pero qué creen? Que antes de subirlo, yo con esto ajusto la tensión de salida. 120 volts, ¡pum! Aquí los tengo, 120 volts. Cuando cierro el circuito, automáticamente fluye corriente, por lo tanto esta corriente de armadura se hace más grande. ¿Por qué? Porque ahora es esta más esta. Se hace más grande y por lo tanto se empieza a producir un efecto de caída de tensión provocando cada vez que yo cambie carga, este efecto. Que es la curva característica, esta que está de color violeta, curva característica del generador paralelo, y esta es la curva característica del generador serie. ¿Cambian? Sí, sí cambian mucho. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy cambiando carga, los cambios son paulatinos. Voy cambiando carga, voy cambiando carga, voy cambiando carga. ¿Qué va pasando con la tensión inducida, con la tensión de salida? Se va cayendo. ¿Por qué? Porque se produce mayor caída de tensión interna. Entonces aquí va cayendo, 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 poco a poco, poco a poco. Sí, pero ¿qué pasa acá? Aquí va subiendo. O sea, aquí va incrementándose. O sea, es una curva creciente y esta es una curva decreciente. ¿Se dan cuenta el significado de cada una de ellas? Aquí va creciendo, va a haber un punto en el cual se tiende a saturar, se estabiliza y de repente decrece. Aquí no, desde un principio empieza a decrecer. ¿Y eso qué me trae como consecuencia? Que con cambio de carga, el paralelo es más estable que el serie. A no ser que lleguemos a saturación. Eso es diferente. ¿Dudas? ¿Qué opinan, muchachos? Son mis dos curvas que la semana que entra vamos a obtener. La del serie y la del paralelo. La del compuesto es una fusión de ambas. Muy curiosa la fusión, pero es una fusión de ambas. ¿Alguna duda, chicos? ¿Ninguna? ¿Seguros? Muy bien. Pues con esto hemos terminado por el tema de los generadores de serie, tipo paralelo. No les puedo seguir platicando más, ¿por qué? Porque en la práctica es donde vamos a definir un montón de características del generador, tanto serie como paralelo. ¿Dudas? ¿Ninguna, seguros? No, profe. Perfecto, entonces nos vemos el día lunes